Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestro invitado que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Edgar, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bienvenido, buenas noches. Bueno, esta invitación tiene que ver con el tema Ayotzinapa, porque estamos a unos días de aquí al próximo lunes, que se va a cumplir el segundo aniversario de este asunto que conocemos como el tema Ayotzinapa. Lo que sucedió con los jóvenes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, que han desaparecido, que están desaparecidos 43 de ellos, los sucesos de violencia que marcaron sin duda una historia que ha simbró y sigue simbrando a la sociedad mexicana y a nivel internacional. Eso por un lado, que estamos muy cerca ya del segundo aniversario de estos sucesos en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa, y también nos parece importante traer a cuento precisamente en este momento lo que se ha dado a conocer en las últimas horas, que es un documento que se dio a conocer, como digo, entre ayer y hoy, elaborado por un visitador general de la Procuraduría General de la República, César Alejandro Chávez, que ya no está más en la Procuraduría, y que elaboró este documento del cual se conocen las conclusiones, del cual se conoce el conjunto de elementos que resume un informe mayor. Ese no se tiene públicamente disponible, pero este compendio de afirmaciones y de señalamientos en torno a una de las figuras principales de la llamada historia oficial del caso Ayotzinapa, que es Tomás Cerón. Tomás Cerón fue retirado del cargo en su momento, fue retirado de el cargo de responsable de la Agencia de Investigación Criminal en la Procuraduría General de la República, pero fue nombrado de inmediato como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Muchas voces se levantaron para pedir la renuncia o la destitución de Tomás Cerón de Lucio, por lo que dejó a la luz pública el grupo de expertos independientes que estuvo en México realizando una extraordinaria labor para contribuir, coadyuvar a la investigación del caso Ayotzinapa, y dejó, dentro de las cosas relevantes en la parte final de su gestión en México, la evidencia de un video, la existencia de un video donde se mostraba al señor Tomás Cerón realizando diligencias muy importantes que no fueron registradas en el expediente, entre otras cosas. Este documento que ahora se conoce de la PGR, o realizado por la Visitaduría Interna de la PGR, concluyó que el extitular de la Agencia de Investigaciones, Tomás Cerón, sí incurrió en conductas irregulares por realizar diligencias sin acompañamiento del Ministerio Público en el caso Ayotzinapa, por lo que recomendó dar vista a la Secretaría de la Función Pública para que se inicie un procedimiento administrativo en su contra. En este documento, que tiene fecha 18 de agosto, la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la PGR, pues considera que Gualberto Ramírez Gutiérrez, también fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, también cometió irregularidades. En este caso se le señala como probable responsable de entregar a un imputado a Tomás Cerón de Lucio, sin que existiera orden o mandamiento judicial que justificara esta acción, así que también se le solicitó proceder en su contra. El caso es que estas conclusiones, ambas están dentro del expediente correspondiente que ahora se conoce, la parte que estoy mencionando, y que fue ordenado por el entonces visitador. Estamos hablando, Edgar Cortés, precisamente de qué sucederá con este documento, si se queda en un cajón, si la nueva visitadora lo va a reactivar y en consecuencia se actuará en los términos que este documento dice en torno y en contra de Tomás Cerón de Lucio. Y bueno, de eso es de lo que queremos hablar, del entorno Ayotzinapa y de este elemento que aparece en escena pública. ¿Qué dices, Edgar, de la importancia de esto? Yo creo que es un documento muy relevante, como ya decías, porque es uno de los aspectos que al concluir su segundo periodo del grupo de expertos señalan esta información. Y ellos planteaban que había que investigar y determinar la responsabilidad que pudiera haber por estas acciones irregulares. Finalmente, pues este mecanismo
que existe dentro de la Procuraduría, que es la Visitaduría General, que es una instancia de vigilancia y supervisión del desempeño de los funcionarios, pues finalmente nos da, yo diría, elementos para plantear, como ya lo leías, que sí hubo responsabilidad de Tomás Herón, que sí hubo responsabilidad del Ministerio Público encargado, e incluso también se habla de responsabilidad de algunos de los peritos, ¿no? Entonces, creo que este es un primer elemento. Ahora, una vez que hemos conocido este documento, pues la gran pregunta, y tú un poco ya la pones sobre la mesa, es ¿qué va a pasar con él? En teoría... ¿Qué va a hacer con este documento? Exacto, en teoría, digamos, tendrían que seguir los cauces legales y dar paso a los procedimientos que están señalados, que incluso una de las recomendaciones o de las consecuencias también se plantea que se dé vista a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que se investigue si hay responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. Ahora, creo que el gran problema aquí es que estos mecanismos de justicia administrativa son muy débiles en términos generales dentro de las instituciones, porque regularmente están dentro de una estructura muy jerárquica y donde esos superiores finalmente pueden tener un amplio margen de discrecionalidad para guardarlo en un cajón y que no pase nada. Entonces creo que tal vez la ventaja ahora es que ya es conocido públicamente, que está vinculado a una recomendación formulada por el grupo de expertos, y creo que hoy nos pone la tarea a periodistas como tú a seguirle la pista, a seguir reclamando que se dé paso a las consecuencias que tienen que plantear, tanto administrativas, pero también penales, y creo que también tendríamos que pensar en las responsabilidades políticas. O sea, ya no deja de llamar la atención que aparece este documento que señala elementos de responsabilidad y prácticamente, pues en simultáneo, el presidente de la República le da un nuevo nombramiento a Tomás Herón, ¿no? Sin ninguna alusión de este tipo, y pareciera como si no pasara nada, porque incluso en el discurso se justifica este nombramiento diciendo que es en razón de su desempeño destacado que ha tenido. Sí, se destaca que es en reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha mostrado en sus encargos anteriores. Así dijo la Presidencia de la República para anunciar esta llegada de Tomás Herón de Lucio como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Duró pocas horas. Lo que muchos decían, bueno, finalmente salió de la PGR porque había una exigencia de que se retirara del cargo después de varias cosas, pero particularmente de este último acontecimiento que se mostró en el video, pero lo retiraron del cargo en la PGR y lo nombró horas después, prácticamente, el presidente de la República. De hecho, una señal muy extraña. Muy extraña, y yo diría también, creo que muy frustrante para los familiares, sí, para las organizaciones que los acompañan, porque era parte también de sus exigencias, incluso los familiares habían puesto en suspenso el diálogo con la procuradora hasta que no hubiera la separación de Tomás Herón. Entonces se da la separación y como acto seguido se le nombra para otro cargo. Entonces, pues yo creo que lo que muestra finalmente es que se privilegian a fin de cuentas estas, digamos, complicidades institucionales que existen, y en donde, a pesar de que existan elementos resultado de una investigación que determina responsabilidad, lo que prevalece es la impunidad. Creo que aquí hay que volver a decirlo, es otra de las muchas manifestaciones de que acciones contrarias a la ley finalmente en muchos casos no tienen una consecuencia. Edgar Cortés, dame un momento, regresamos en esta conversación en un instante. Estamos al aire en esta conversación con Edgar Cortés en la Ciudad de México. Se incorpora a esta mesa Ángela Buitrago, que es abogada y que formó parte de este grupo interdisciplinario de expertos independientes que hizo un trabajo muy importante en México, que finalmente, después de una polémica muy fuerte, el gobierno mexicano, bueno, pues ya no continuó con la invitación, finalmente, que se agotó en el tiempo que estaba previsto para estos expertos, que dejaron aquí varias cosas. Ángela, entre otras, el tema del video, el tema de Tomás Herón y su análisis respecto al estado de las cosas de la investigación del caso Ayotzinapa. A unos días de que sea este segundo aniversario, Ángela Buitrago, gracias por estar esta noche en CNN. Bienvenida. ¿Qué dices de todo esto? Gracias, Carmen, por
tenernos en cuenta todavía y pues resulta preocupante encontrar que se hace una investigación seria que arroja unos resultados y que según la información que tenemos la persona que hace la investigación es removida, pero además también resulta muy importante frente al periodo de los 2 años que en este momento surja esa información, porque toda la actividad que se realiza el 28 de octubre no tiene ninguna validez dentro de la investigación y quizás empiezan a generarse una serie de dudas y vacíos que lo que obligan es a que la PGR investigue claramente las actividades que se realizaron el 28 de octubre y el 29 de octubre cuando se encuentra la bolsa posteriormente en el río. Quizás dentro de las funciones que teníamos con el mandato, hicimos evidente los elementos que permitían desde ese momento sugerir que debía realizarse una investigación a profundidad. Y creo que hoy más que nunca cobra fuerza esa posibilidad, dado que en esa ocasión, que no fue registrada en las diligencias y que fue ya anotado por el veedor de la personería de la Procuraduría, elementos fundamentales que pueden inclusive invalidar las declaraciones de esta persona o inculpado que fue trasladado de manera indebida y violando el debido proceso tal y como lo dice el mismo visitador. Todo esto va a repercutir en los resultados de la investigación, pero sobre todo en los resultados del juicio, frente a este elemento que surge en este momento y casi al momento de cumplir los 2 años la investigación. Ángela, déjame recordar para el auditorio y contigo y con Edgar precisamente lo que muestra este video que ustedes colocaron ante los ojos de la opinión pública mexicana. Se muestra a un Tomás Cerón, entonces titular de esta agencia de investigaciones criminales, que realiza un recorrido en la ribera del río San Juan de Cocula ese 28 de octubre de 2014 en compañía del presunto sicario de Guerreros Unidos, Agustín García Reyes, el Chereje. Esta diligencia, como se ha dicho y es parte de la discusión, nunca fue incluida por la PGR en el expediente del caso. Y bueno, el asunto es que aquí la parte fundamental de la cuestión es que este es el punto nodal de lo que se dio en llamar la verdad histórica que el gobierno mexicano mostró en su momento y sostuvo en su momento respecto al destino y situación de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esta versión oficial que indicó que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula durante la noche y la madrugada de los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Ese dato a partir del cual se construyó una llamada verdad oficial que fue, digámoslo así, Ángela, desmontada, cuestionada, confrontada es la palabra con las informaciones e investigaciones que ustedes realizaron. Y yo te diría, Ángela, casi 2 años después, ¿podrías tú definir el estado de las cosas de esa investigación del caso Ayotzinapa? Bueno, hay un problema y es que no se ha profundizado y pues obviamente no conozco las diligencias que se han realizado después de que salimos de México, pero pienso que lo que sí para nosotros era claro y es claro es que el resultado final no fue el basurero de Cocula y sobre esos elementos ya hay 5 dictámenes técnicos en ese sentido, lo que implica seguir insistiendo y sobre todo recordando que dentro de las recomendaciones que dejó el grupo en particular, habrían otras líneas de investigación que podían estar sustentadas en el expediente, demostrando incluso que los muchachos fueron separados en el traslado que se hizo de ellos después de que son detenidos, retenidos y ocultados. Entonces, allí efectivamente nosotros podemos decir que todos estos elementos lo que permiten es observar que se ha perdido un tiempo valioso, insistiendo en una teoría que ya está descartada desde todo punto de vista y que sobre esos elementos lo que continúa es una investigación exhaustiva, seria y responsable
sobre todo lo que se dejó de investigar en su momento y que quizás dentro de la misma revisión que hace el veedor de la Procuraduría pone puntos importantes en donde también se refiere a los elementos que encontró en la investigación interna que hizo. Creo que es el momento de entender que hay que investigar esos comportamientos y de entender también cuáles son las razones para haber procedido de esa manera. Pues el visitador que ya no está, que ese es el gran asunto, ya no está Edgar, ya no está el señor César Alejandro Chávez, dejó de estar prácticamente al mismo tiempo que Tomás Herón fue retirado del cargo, Edgar. Así es. Eso llama la atención. Parecería que hubo una circunstancia donde este documento, del cual se conoce apenas esta parte ahora, esta parte que son las conclusiones, el acuerdo de conclusión, pero es un documento bastante más grande que esto, que no se conoce públicamente, pero al haber terminado esto, sale de la Procuraduría y también sale Tomás Herón. Parecería que hay un hecho relacionado directamente de una cosa con la otra. Volvemos con tu opinión, Edgar, sobre el significado que podría tener una salida y la otra de la Procuraduría General de la República. Volvemos en un instante. Bueno, entramos en la parte final. Ángela Buitrago, Edgar Cortés, de esta conversación. Te planteaba antes de irnos a la pausa, Edgar, sobre tu opinión acerca de la existencia de este documento, de un acuerdo de conclusión en donde el visitador, ahora ex visitador de la PGR, concluyó que hubo irregularidades en la conducta de Tomás Herón de Lucio. No solamente dijo irregularidades, dijo que afectó el derecho a la verdad, que es un concepto muy fuerte y que toca en el corazón precisamente de la gran discusión sobre Ayotzinapa. ¿Qué tanto sí? ¿Cuántas verdades, cuántas mentiras, cuánta realidad existe en el conjunto de cosas que han ocurrido en prácticamente ya 2 años? ¿Qué opinión te merece que prácticamente coincide la salida como visitador de César Alejandro Chávez y la salida por unas horas del servicio público de Tomás Herón de Lucio? Pues pareciera que hubiera un intento de articular que este documento que ahora conocemos, resultado de la investigación con los señalamientos, pudiera, pues eso, quererse neutralizar con la salida de quien lo realizó y un poco una cierta indefinición, y al mismo tiempo con la salida, en este caso de Tomás Herón, señalado como responsable. Y creo que ahora, pensando en que esta visitaduría general es una instancia permanente dentro de la Procuraduría, lo que la institución realmente tendría que hacer es darle continuidad a este documento, darle pleno peso y desarrollar y llevar adelante las consecuencias que ahí se están señalando. Pero ya he comentado al principio, creo que desafortunadamente estos mecanismos internos de supervisión y control desafortunadamente no son lo suficientemente fuertes como para lograr los resultados que tendrían que estar dando. Pues es un gran tema, Ángela Buitrago. ¿Cómo despides este programa prácticamente si te preguntamos precisamente sobre eso? Un documento elaborado por un visitador de la PGR, un documento que involucra varias cosas y que plantea poner a disposición de la función pública a un funcionario como Tomás Herón de Lucio y dejar abierta, como mencionó Edgar, también la eventualidad de una acción penal por el tipo de conducta que está descrita en este documento y también está descrita en muchos de los documentos que ustedes elaboraron en México. Un documento que yo diría está en una especie de limbo, ¿no? Porque existe, lo hizo un funcionario que deja de serlo y no sabemos si quien lo sustituya va a tomarlo como propio y va a procesarlo como se debería. ¿Qué piensa una abogada como tú sobre esto que yo llamo limbo de un documento como este? Mira, yo creo que el peso del documento es un elemento que hay que evaluar de cara a la misma investigación de los 43 desaparecidos. Por lo tanto, yo no pienso que quede en el limbo porque se ha producido una decisión por parte de un visitador. Y creo que lo que se debe hacer es el seguimiento a la actividad que hizo ese visitador, que deja las razones y las motivaciones por las cuales considera
que debe darse seguimiento y causa frente a los comportamientos allí descritos. Y pienso aún más, pienso que entre otras tendrán que generarse una serie de explicaciones sobre esas anotaciones en particular que le corresponden también indagar a las autoridades competentes. Y una de las cosas más importantes es que ha salido a la luz ese documento y creo que esa transparencia de esa información pues no puede quedar en el olvido. Pienso que debe generar un efecto, un peso específico en términos investigativos. Cierras este programa con qué reflexión, con miras ya al segundo aniversario de Ayotzinapa. Pues yo creo que con la suma de todas las recomendaciones que hizo el grupo de expertos, este tipo de documentos, pues creo que va empujando con muchas dificultades a que finalmente se investiguen y se vayan explorando las otras líneas de investigación que el mismo grupo de expertos señaló y que pareciera que se van un poco explorando, y creo que de fondo lo que tenemos que plantear es que a 2 años de sucedidos los hechos seguimos viendo las deficiencias, la falta de voluntad política y lo lejos que todavía están en principio los familiares, pero a fin de cuentas toda la sociedad mexicana, de que les sea satisfecho su derecho a la verdad y a la justicia, es decir, saber qué pasó y que haya consecuencias y responsabilidades para quienes cometieron estos hechos o para quienes han impedido que podamos tener una respuesta satisfactoria. Ángela, igualmente te pido una reflexión final para cerrar este programa a 2 años de distancia en este casi aniversario. ¿Con qué cierras, Ángela? ¿Qué reflexión? ¿Qué nos dices? Yo creo que cierro con la frase del visitador de la PGR. Se ha afectado la verdad en el caso de Ayotzinapa. Se debe rescatar esa verdad y definitivamente está en cabeza de la voluntad investigativa y política del país. Y por lo tanto yo creo que es un compromiso y una responsabilidad del Estado frente a los padres de familia y frente a la sociedad mexicana. Ni más ni menos. Ángela Buitrago, abogada, gracias por estar aquí, pues como abogada, como experta en estas investigaciones de esta naturaleza y como parte que fuiste del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Gracias, Ángela, por estar aquí y nos mantenemos en contacto si tú nos lo permites. Hasta la próxima. Claro que sí. Un abrazo. Gracias, doctor Cortés. Un abrazo. Gracias. Gracias. Ángela Buitrago. Nos vamos, Edgar, gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Y estaremos en contacto. Buenas noches. A los dos, gracias. Y a usted, que nos permitió acompañarle, pásenle bien, buenas noches y hasta la próxima.